Vamos a comenzar con el seminario que lleva por título y que les va a estar contando el doctor Ido Llaga, el laboratorio extendido, introducción a los laboratorios remotos. Vamos a silenciar al principio. Bueno, desde la Facultad de Ciencias Exactas. ¿Cómo? Tenés que poner a grabar. Gracias por recordarlo. Es que no me está dejando iniciar la grabación. Todo va bien, pero ahora no me deja. Un segundo, por favor. Justamente. Bueno. Nano no me deja grabar porque dice que tenés que detener la transmisión en vivo. No te preocupes, lo grabamos. Seguimos, lo graba Nano. Perfecto. Bueno, entonces empecemos de nuevo. Disculpen estas imperfecciones de la parte técnica. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Desde la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, tenemos el agrado de presentarles al doctor Ignacio Ido Llaga, que nos va a estar hablando en este seminario. Bueno, bienvenido, Ignacio. Ignacio es bioquímico, doctor en farmacia y bioquímica por la UBA, en la especialidad de didáctica de las ciencias naturales, es profesor adjunto regular de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, también es profesor adjunto de la cátedra que lleva por nombre Ido Llaga dentro del ciclo básico común y también da clases como profesor en la Maestría de Educación en Ciencias Experimentales y Tecnología de la Universidad de Córdoba. Es también director adjunto del Centro de Investigaciones y Apoyo a la Educación Científica, que dirige conjuntamente con la doctora María Gabriela Lorenzo. Bueno, no les voy a leer la cantidad de proyectos de investigación que está dirigiendo y en los que ha participado, porque me llevaría bastante tiempo, pero son múltiples y muchos sobre el desarrollo de estrategias y recursos para la enseñanza de las ciencias naturales en entornos digitales. Ha publicado numerosos artículos en revistas del área de investigación, tanto internacionales como nacionales. Ha participado también en un número interesante de congresos y eventos científicos nacionales e internacionales, dictado cursos de posgrado, también de extensión y, bueno, ha recibido el premio Leonor Cutmani de Investigación en Educación en Física en el año 2020, la mención académica de la Universidad de Buenos Aires y reconocimientos también de la Universidad Católica de Temuco en México. Bueno, como la parte de gestión también le gusta al doctor Ido Llaga, es el presidente de la Asociación de Profesores de Física de la Argentina, preside y fue uno de los principales artífices de que se creara la Mesa de Diálogo Interamericana por la Educación Científica y es el secretario ejecutivo del Consorcio de Grupos de Investigación en Educación en Ciencias de la República Argentina. Podría leerles más sobre su currículum, pero creo que les he dado un pantallazo general de el doctor Ido Llaga, que nos va a estar hablando sobre los laboratorios extendidos y sobre los laboratorios remotos. Y antes de darle la palabra, bueno, quiero agradecerles a todos los profesores que están presentes, tanto dentro de la sala como por YouTube, y agradecerles a las autoridades que nos han permitido que desde el proyecto de investigación y el programa que dirigen la magíster Daniele con el doctor Bavera, conjuntamente con el doctor Ido Llaga, podamos tener este seminario ahora. Agradecerle a la decana que creyó en que es
importante, la educación en ciencias en entornos digitales y traer los laboratorios remotos a nuestra facultad y que siempre nos ha estado apoyando junto con la Secretaría Académica y la Secretaría de Técnica para que esto se haga posible. Así que muchas gracias a las autoridades y le doy la palabra al doctor Ido Llaga, así ya no me escuchan a mí, que no es lo más interesante. Muchas gracias a todos. Gracias, Ignacio. Ignacio, no te estamos escuchando. Ahí está, ¿cierto? Que había que desmutearse. Bueno, te agradecía, Teresa, el agradecido soy yo. Estoy muy contento de poder estar hoy, esta tarde, con ustedes y estar participando. Estoy muy contento de volver a estar en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Agradezco la posibilidad a las autoridades, a los gestores de la universidad. Siempre ha sido un lugar donde me sentí muy cómodo, donde tengo muchos amigos y es muy grato volver a estar en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Para mí es un placer, espero no aburrirlos. Quiero agradecerte la generosísima presentación, excesivamente generosa, Teresa, así que te agradezco especialmente. Y bueno, espero poder estar a la altura de las expectativas que Teresa dejó planteadas con esta presentación. Como decíamos, un poco vamos a hablar de algo que nos viene pasando, pero vamos a hablarlo con miras hacia el futuro, con miras hacia los primeros años después de este cimbronazo que fue el COVID-19, que además está decirlo que si bien es posible que en mi presentación yo destaque algunos de los aspectos que hemos aprendido, especialmente como colectivo de enseñantes, como colectivo profesional docente, como colectivo docente, no me olvido nunca de que todo lo que experimentamos en estos últimos años, si tiene algo que lo caracteriza, es el dolor y la pérdida. Es decir, antes de empezar, me gustaría decir que no perdemos de vista que lo que pasó y lo que sigue pasando con el COVID-19, con este flagelo, es doloroso, es de pérdida, hemos perdido amigos, hemos perdido colegas, hemos perdido familiares. La verdad que si hay algo que caracterizó este tiempo es el dolor. Por eso, cuando hablamos de lo que tenemos que capitalizar, de lo vivido, de lo aprendido como colectivo docente, también creo que capitalizarlo es hoy una responsabilidad. Creo que la pérdida sería muchísimo mayor si lo único que quisiéramos es dar vuelta a la página y volver a las mismas prácticas que teníamos en 2019. Creo que como homenaje a todas esas pérdidas, a todas esas vidas que se extinguieron durante este tiempo, la responsabilidad de todos es tratar de aprender y ser mejores luego de esta experiencia que colectivamente atravesamos como humanidad, porque ya esto no nos atraviesa ni como sociedad, ni nos atraviesa como individuos, sino que nos atraviesa como especie, como seres humanos. Y en ese sentido, espero que este cimbronazo, que estos años tan oscuros, sirvan para que la humanidad sea mejor. A veces tenemos noticias desalentadoras como las que escuchamos en estos tiempos, ¿no? Que también son tiempos convulsionados, tiempos de guerra, tiempos de hambre, tiempos de pobreza, pero tengo esa esperanza de que seamos mejor. Y todo lo que yo pueda decir de lo aprendido y de lo capitalizado durante la pandemia está puesta en esta óptica, ¿no? No desconoce en absoluto el dolor y la pérdida que significaron estos años tan complicados. Bueno, hecha esta primera aclaración, por supuesto de lo que voy a hablar es de cómo vamos a reestructurar, rediseñar, hacer una rearquitectura de la enseñanza de las ciencias naturales y de la tecnología en escenarios educativos. Yo los voy a llamar híbridos, pero en realidad son escenarios educativos que todavía están en construcción. Escenarios educativos fluidos, escenarios educativos cambiantes, que van a incorporar sin duda tecnología y que requieren también un rediseño desde la didáctica específica de nuestras disciplinas. Voy a compartir ahora la presentación, espero con éxito. Ya deberían ustedes estar viendo en cualquier momento mi pantalla. Sí, Nacho, acordate de ocultar ahí. Ocultar. Perfecto. Y ahí me están viendo entonces. Cualquier cosa les pido por favor que no duden en interrumpirme para consultarme si algo no se entiende o algo no sé. Bueno, como decíamos, hemos titulado
esta charla como el laboratorio extendido y vamos a hacer una introducción también a los laboratorios remotos como un componente medular en la lógica de trabajo que propone el laboratorio extendido. El recorrido que les propongo en realidad tiene muchas paradas. En algunas me voy a detener más, en otras me voy a detener menos. Empieza con un poco repensar el contexto que nos toca vivir, abrir los ojos, lo llamé yo, reconocer las cosas que aparecen nuevas, los nuevos emergentes, y también encontrar en aquellas discusiones clásicas de la didáctica de la ciencia algo que puede ser resignificado en estos tiempos. Voy a abordar, por supuesto, el modelo del laboratorio extendido con sus elementos componentes, pues voy a detener en lo que son los laboratorios remotos, voy a hablar de algunas otras características del modelo de trabajo, niveles, tipos de actividades experimentales, algunas características muy claras. Voy a compartir con ustedes una experiencia, una secuencia desarrollada bajo este modelo, que solo debería servir como inspiración, y después les voy a contar algunas cuestiones vinculadas a cómo trabajamos en nuestro equipo de investigación para llevar adelante el diseño de la enseñanza bajo el modelo del laboratorio extendido. Pero quiero empezar por acá y ya quiero contarles desde el principio de la presentación cuál es la lógica que acompaña esta presentación, por qué elegí esta presentación, por qué vamos a estar permanentemente a lo largo de la presentación compartiendo algunas obras que son obras de arte urbano, son grafitis. Toda la presentación va a estar plagada de estos grafitis que de alguna manera constituyen la metáfora fundamental de este seminario. Bueno, ustedes saben que lo hemos titulado como laboratorio extendido. La idea de extender puede tener que ver con la idea de derribar paredes, de derrumbar, de ampliar. Un poco el laboratorio, y sobre todo el laboratorio escolar, entendido como laboratorio escolar en sentido amplio, es un espacio bastante cerrado, es un espacio bastante recursivo, es un espacio que realmente se mantiene todavía con tradiciones muy fuertes y maneras de trabajar muy particulares. Una alternativa hubiera sido, bueno, derribar ese espacio, reconstruir. Más que derribar y reconstruir, mi idea es intervenirlo de la misma manera que intervenimos el espacio urbano cuando aparece, cuando aflora el aire. Porque el arte, perdón, ¿no? Este arte urbano, este graffiti, que puede ser incluso hasta molesto, que es disruptivo. De hecho, los nuevos escenarios educativos que emergen en la pospandemia son escenarios disruptivos, son escenarios provocadores, son escenarios emocionantes, muchas veces inesperados, porque inauguran nuevas formas de hacer. Lo que tenemos que pensar hoy son las nuevas formas de hacer que van a, de alguna forma, adecuarse a la reconfiguración de valores y saberes que todo el sistema educativo, ¿no? Esta reconfiguración que se dio en todo el sistema educativo, claro, dinamizada, propiciada, quizás por este tiempo de enseñanza remota de emergencia que se sostuvo durante la crisis de COVID-19. Es decir, en esto encuentro un paralelismo con el arte urbano, encuentro un paralelismo con el graffiti. Algo que emerge, algo que es disruptivo, algo que uno no se espera y lo encuentra a la vuelta de la esquina, algo que emociona. Un poco eso es lo que está pasando con los escenarios educativos. Y por supuesto, para encontrar en estos grafitis el arte, hay que pensar en una nueva mirada, en una forma, permitirse abrir los ojos de una manera diferente. Un poco esto es lo que los voy a invitar a hacer hoy a la hora de pensar prácticas tan tradicionales en la enseñanza de la ciencia y tecnología como son las actividades experimentales. Entonces, la idea es ajustar la mirada, encontrar una mirada nueva, ver desde otra perspectiva paisajes que resultaban cotidianos. De hecho, la reconfiguración del sistema educativo, a ver si lo logro, ahí va, impone determinadas cuestiones, como son estos modelos híbridos de los que hablamos. Todavía no tenemos muy claro cuál va a ser ni el tipo de hibridación, ni el nivel de hibridación que se va a alcanzar, pero ya en todas las unidades académicas, de todas las universidades del mundo, se está empezando a hablar de la necesidad, por lo menos en educación superior, en gran medida, y quizás también en educación media, de ciertos niveles de hibridación. Por supuesto que la educación en el nivel superior y en el nivel medio va a estar mediada por tecnología. Ya es una cuestión que está fuera de discusión.
Podemos discutir qué mediación es tecnológica, podemos discutir para qué mediaciones tecnológicas o qué cosas necesitan ser mediadas. Pero la realidad es que desde hace tiempo la mediación tecnológica, y cuando hablo de tecnología estoy hablando de tecnologías digitales, está presente en la educación superior. Otras novedades de estos nuevos escenarios educativos y de estas realidades es la que a partir de la ampliación de la matrícula que se ha registrado en la Argentina, la matrícula universitaria en distintos momentos, en distintos periodos históricos, pero a partir de esta ampliación, las trayectorias educativas de los estudiantes en la universidad son disímiles, son diferentes, es decir, nos enfrentamos a aulas heterogéneas. Y esto también es una característica de las nuevas realidades educativas. Igualmente, la necesidad de que las instituciones de educación superior, y me animo a decir, todas las instituciones educativas sean instituciones altamente flexibles. Si hay algo que demostró el colectivo docente durante estos años de pandemia, es su capacidad de, superponerse a situaciones adversas, por decirlo de alguna forma, alta flexibilidad. Y hoy es un valor para las instituciones poder ser flexibles. Y esto es interesante de pensar desde la educación superior porque la universidad es de las instituciones más tradicionales y que se han mantenido relativamente estables a lo largo de los siglos. En particular, la idea en este seminario es que podamos retomar algunas discusiones que son tradicionales en la enseñanza de las ciencias y la tecnología y que podamos tratar de mirarlas con estos nuevos ojos, con estos ojos que se permiten emocionarse, que se permiten reflexionar, que se permiten ser críticos. La enseñanza de las ciencias naturales sostiene tradiciones. Estas tradiciones son valiosas, son fuertes, son resistentes y son persistentes. Dentro de esas tradiciones, la enseñanza que incluye actividades experimentales actividades experimentales en particular, la valoración de las actividades experimentales en la enseñanza, es una de las tradiciones más fuertes. Es decir, desde 1700, fines de 1700, ya existen documentos donde se hace una fuerte recomendación para la inclusión de actividades experimentales en la enseñanza de las disciplinas naturales. Ahora también es cierto que además de tener tradiciones fuertes, la educación en ciencias naturales merece discusiones que tienen que ser fundadas, que tienen que ser amplias, que tienen que ser sostenidas y que tienen que ser realizadas con el tiempo. En particular, en este seminario yo invito a discutir sobre la actividad experimental como actividad promotora de determinados aprendizajes. Ya desde los trabajos clásicos de 1994, voy a poner el trabajo de Hudson como un trabajo primordial en esto, la actividad experimental está fuertemente cuestionada, está fuertemente discutida en lo que es la enseñanza de las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque viene acompañada de una debilidad conceptual, es decir, le cuesta mucho al profesorado, a todos nosotros nos cuesta mucho identificar los objetivos de aprendizaje vinculados a las actividades experimentales. Existe una fuerte identificación entre la actividad experimental y el trabajo práctico de laboratorio, una reducción, si se quiere, de la actividad, del concepto de actividad experimental a la idea de trabajo práctico de laboratorio, un reducido margen de acción, es decir, los estudiantes cuando realizan actividades de laboratorio tienen poco margen de acción, hay poco lugar para la creatividad, hay poco lugar para el desarrollo del sentido crítico. Hay una subordinación en modelos muy tradicionales de la práctica a la teoría, siempre hay impedimentos externos como pueden ser los recursos, la disponibilidad de tiempos o espacios. El trabajo es fuertemente descontextualizado, es decir, no existe una contextualización de ese trabajo. Y la carga cognitiva está un poco desbalanceada, porque en general hay una fuerte carga cognitiva puesta en lo procedimental y una baja carga cognitiva puesta en la construcción de significados. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque existen protocolos tipo receta, que son los más habituales, donde hay un resultado esperado y el estudiante debe, de alguna manera, se propone en ese enfoque de enseñanza, que el estudiante siga esas instrucciones y alcance un resultado esperado. Entonces esto pone la carga en lo procedimental y no tanto en la construcción de significados. Aunque en algunos momentos de la educación superior, los protocolos tipo de receta también pueden tener ventajas. También es cierto que el trabajo práctico de laboratorio, y esto está altamente documentado, promueve
la formación de ideas deformadas de la ciencia, incluso dinámicas de grupo que no son del todo funcionales y están marcadas por género. Y en definitiva, todo esto y este trabajo práctico tradicional no tiene los mejores resultados en términos de aprendizaje. Esto podemos citar desde Hudson a Barberá hasta trabajos publicados antes de ayer. Es decir, se viene sosteniendo esta discusión desde fines de los 80 a principios de los 90 con cada vez más fuerza. Pero todo esto aplica al modo de trabajo práctico tradicional. Por eso la idea en este seminario y la idea del modelo de laboratorio extendido es un poco revisar de qué manera se llevan adelante las actividades experimentales que sí tienen para nosotros un valor particular en la enseñanza de las ciencias naturales, principalmente en lo que respecta al aprendizaje de procedimientos propios del quehacer científico. Si yo voy a mirar hoy la actividad experimental, debería tener en cuenta al menos dos cuestiones fundamentales a la hora de repensarla. La primera es que los actores ya no son los mismos. Por un lado vamos a tener estudiantes más autónomos, críticos o activos, o al menos eso es lo que queremos promover. De hecho, si hay algo que se puede decir de la enseñanza remota de emergencia, que acabamos de transitar, es que el grado de autonomía, en particular de los estudiantes de nivel superior, fue más alto. Fue necesariamente más alto. Después habrán tenido mejores o peores resultados, pero sí fue un grado de autonomía más alto. Y esta característica es compartida en general por todos los modelos de educación altamente mediados por tecnología. También es cierto que lo que buscamos hoy es que los estudiantes construyan competencias más amplias, diversas, ¿sí? Y que estas competencias más amplias y más diversas, ¿sí? o blandas, como suelen decir algunos marcos teóricos, van a definir algunos resultados de aprendizaje esperados que hay que tener en cuenta. Y todo esto implica desafíos para los profesores que tienen que rediseñar su enseñanza. Además, como decía, hasta hace relativamente poco, es importante que pensemos en el nuevo mundo. Un mundo pospandémico, un mundo donde los flagelos del hambre, de la guerra, que bueno, la promesa del progreso parecerían extinguir, no se extinguen, están presentes, donde hay nuevas necesidades de formación, un mundo donde la globalización empieza a ser cada vez más dinámica y los procesos de globalización como los entendíamos en los 90 quizás ya no corren en estas épocas. Entonces, estamos formando, y sobre todo los que formamos profesionales para un mundo bien distinto al que nos formó a nosotros. Es acá cuando llego a la pregunta central de este seminario. Entonces, ¿qué ciencia enseñar y con qué actividades enseñarla? A la hora de tratar de contestar esta pregunta, pusimos manos a la obra y desarrollamos el modelo del laboratorio extendido, que surge como respuesta teórica a estas necesidades emergentes. Es decir, nos pusimos a mirar con otros ojos, la problemática de la actividad experimental en la enseñanza de las ciencias naturales. Y lejos de desconocer su valor como un elemento promotor de aprendizaje de procedimientos, redefinimos de alguna manera con este modelo lo que pretendemos para la actividad experimental en el diseño de la enseñanza. El modelo de laboratorio extendido, como les decía, es una respuesta teórica, surge por las necesidades educativas emergentes ante modelos híbridos o ante modelos, como los que estamos viendo ahora en estos tiempos. El laboratorio extendido puede entenderse entonces como el uso didáctico y sistémico de dispositivos y estrategias para llevar adelante actividades experimentales en escenarios educativos híbridos, de alta digitalidad, mediados por tecnología o incluso remotos. Se trata de un conjunto de principios de diseño. Es esto lo que es, un conjunto de principios de diseño que permite la construcción, yo la llamo secuencias de enseñanza y aprendizaje, pero pueden ser perfectamente secuencias didácticas.
ahí va respondiendo a distintos modelos, ¿no? A distintas maneras de pensar la secuenciación en la enseñanza. Es eso, una serie de principios tendientes al diseño. No es una única aproximación, sino que lo que buscan estos principios de diseño es que en la secuencia se establezca un híbrido experimental donde distintos recursos, distintos tipos de laboratorio, actúan de manera sinérgica con el objetivo de aumentar la probabilidad de la ocurrencia del fenómeno de aprendizaje, particularmente de procedimientos tanto intelectuales como sensorio-motores, y ahora describo un poco eso, actitudes y conceptos. Es decir, lo que buscamos con este modelo es promover aprendizaje de procedimientos, actitudes y conceptos, porque esto en la enseñanza y sobre todo en la actividad experimental es imposible de disociar, pero con énfasis en los procedimientos vinculados a la actividad o al quehacer experimental. Estos procedimientos pueden ser de dos tipos, procedimientos intelectuales o procedimientos sensorio-motores. Los procedimientos intelectuales son procedimientos vinculados al reconocimiento de variables, procedimientos intelectuales de reconocimiento, o procedimientos intelectuales vinculados al control de un proceso, ¿sí? Al control de un proceso generado experimentalmente. Y los procedimientos sensorio-motores son procedimientos de acción vinculados a la motricidad fina, a lo operacional, al uso de instrumental, etc. O procedimientos de observación, que tienen que ver con la especialización de los sentidos para poder significar datos de la realidad, o mejor dicho, eventos de la realidad, como datos de una observación. Es decir, registrar un hecho, un evento, poder observarlo en sentido más amplio, para poder darle a eso un significado de dato empírico, para darle un significado de dato a tener en cuenta al llevar adelante un proceso experimental. ¿Por qué el énfasis está puesto fundamentalmente en los procedimientos? Porque en el armado de esta secuencia de enseñanza y aprendizaje son los procedimientos lo que principalmente tenemos en cuenta a la hora de configurar los objetivos de aprendizaje. Es decir, los objetivos de aprendizaje de nuestra secuencia van a estar traccionados fundamentalmente por los procedimientos intelectuales y sensoriomotores que nosotros pretendemos que nuestros estudiantes pongan en juego y desarrollen en esa actividad experimental, ya no única, sino híbrida, porque va a usar distintos laboratorios y distintos recursos. ¿Sí? Voy a volver sobre esto, así que avanzo un poco y luego volvemos. ¿Por qué hablamos de híbrido experimental? ¿Por qué hablamos de distintos laboratorios? Bueno, precisamente porque el laboratorio extendido lo que hace es echar mano de distintos tipos de laboratorios, distintos tipos de recursos, distintos tipos de estrategias, distintos tipos de dispositivos que permiten la realización de actividades experimentales. Así, una secuencia desarrollada en el modelo de laboratorio extendido va a incluir trabajo con simuladores, bueno, todas o algunas de estas cosas, ¿verdad? Trabajos con simuladores, que supongo ustedes estarán familiarizados porque han sido muy difundidos, actividades experimentales simples que en la universidad fueron muy valoradas, hubo como un redescubrimiento de la actividad experimental simple durante la pandemia, laboratorios virtuales, laboratorios remotos, donde me voy a detener un poquito más. Un laboratorio virtual es en realidad un conjunto de simuladores sistematizado y un laboratorio remoto es otra cosa, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Laboratorio tradicional o laboratorio Hanon, que estamos acostumbrados, el de siempre, ese que tenemos que intervenir sus paredes, ese que tenemos que extender. Laboratorio móvil, que tiene que ver con el uso de distintos dispositivos móviles como elementos de medición o de registro de la actividad experimental, y por supuesto el trabajo de campo, que no es tampoco tan habitual en las prácticas de enseñanza de la universidad. Voy a hablar un poquito, y déjenme decirles que no es solamente esto, sino que también hay otras tecnologías emergentes que también forman parte del laboratorio extendido, que se están incorporando, como puede ser la realidad aumentada, la realidad inmersiva, la holografía o la inteligencia artificial, y donde ya hay modelos de secuencias en el laboratorio extendido que tienen incluido este tipo de tecnologías. Tampoco se trata de incluir todas las tecnologías, ¿no? Tiene que haber una fundamentación didáctica para su inclusión. Vamos a detenernos un poco en los laboratorios remotos.
Estos laboratorios para mí son importantes a la hora de pensar las secuencias cuando uno trabaja en educación superior particularmente o en últimos años de la educación media. Tienen algunas ventajas. Muchas veces los pienso como estructurantes o troncales de las secuencias desarrolladas en el laboratorio extendido. Acá estamos viendo laboratorios remotos instalados en Costa Rica. Este es el Laboratorio de Experimentación Remota de la Universidad a Distancia de Costa Rica. Son laboratorios reales, son laboratorios que pertenecen al mundo real, pertenecen al mundo físico. Pero accedemos a ellos remotamente. Un laboratorio remoto es en realidad un conjunto de tecnología, tanto hardware como software, que permite a profesores y estudiantes realizar actividades experimentales reales manipulando a distancia instrumental de laboratorio. Es decir, el laboratorio existe, pero la manipulación del instrumental se hace a distancia. Esto quiere decir que las actividades experimentales se pueden realizar en cualquier lugar y desde cualquier momento, porque solo me basta conectarme al laboratorio para realizar la actividad experimental, cuantas veces sea necesario. El instrumental, por supuesto, va a requerir algún grado de automatización. Y la obtención de los datos se puede realizar de distintas maneras. Puede haber sensores instalados, puede haber cámaras, puede haber dispositivos que me permitan registrar el comportamiento de las variables independientes. El dato con el que se trabaja está dotado de la incertidumbre propia del dato empírico. Y el trabajo con la incertidumbre experimental, poder trabajar con esa incerteza, poder aprender a manipular esa incerteza, es algo que es muy propio del nivel superior. Es algo que es muy propio del nivel superior. Por supuesto que laboratorios de estas características permiten sin ningún problema trabajar procedimientos intelectuales de reconocimiento y de control. Y también procedimientos sensorio-motores de observación. Probablemente no así los procedimientos sensorio-motores de acción vinculados a la motricidad fina. Aunque sí hay algunos intentos de tener algunos periféricos que se conecten con nuestros PCs, con nuestras computadoras, para poder simular. Por ejemplo, ya hay un desarrollo muy interesante aquí en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, donde hay un periférico que se conecta a la computadora y permite simular, por decirlo de alguna manera, pero de forma física, el macro y el micro de un microscopio, y así usar un microscopio virtual como si fuera uno real, es decir, con la misma experiencia de manipulación. Y se está trabajando en estos periféricos. Pero de todas maneras, todavía las cuestiones vinculadas a los procedimientos sensorio-motores de acción, de motricidad fina, de manejo con las manos, bueno, eso todavía no se alcanza con los laboratorios remotos. Pero sí todo lo otro. Y existen dos tipos de laboratorios remotos donde no sé si tiene mucho sentido ahora que discutamos mucho, pero les cuento que algunos se llaman laboratorios remotos en tiempo real y otros se llaman laboratorios remotos en diferido o multiusuario. Y la diferencia fundamental es que los primeros suelen tener límite en la cantidad de usuarios y los segundos pueden ser usados en simultáneo por miles de usuarios a la vez. Entonces, resuelve muchas veces la masividad de nuestras universidades. ¿Sí? En un laboratorio remoto, el control del instrumental del laboratorio, se hace a través de algo que se llama técnicamente interfaz gráfica de usuario. Pero en la lógica del laboratorio extendido, en realidad la llamamos interfaz VEA, interfaz visual de enseñanza y aprendizaje. En esa interfaz visual, en la VEA, ese es el lugar de encuentro en un laboratorio remoto donde se encuentran los estudiantes, los profesores, los contenidos, la tecnología e incluso el mundo real. Porque es a través de esta interfaz visual de enseñanza y aprendizaje que voy a entrar en contacto con la experiencia real. Esa interfaz permite la gestión, digamos,
de todo lo que es la actividad experimental inserta en ese laboratorio remoto, y por supuesto que esa interfaz también es un condicionante muy fuerte tanto de la enseñanza como del aprendizaje. Por eso merece ser estudiada. Bueno, me imagino que a este punto los que nunca vieron un laboratorio remoto tendrán ganas de tener un contacto un poco más claro, así que si me permiten, les voy a mostrar un laboratorio remoto directamente, para que vamos a andar haciendo otras cosas. Fíjense, este es un gestor de laboratorios remotos con el que nosotros trabajamos. Esto es muy sencillo, por supuesto uno se loguea en el gestor de laboratorio remoto, es muy fácil loguearse, pone acá su usuario y su contraseña y uno entra. Sin mucho problema, y puede seleccionar el laboratorio remoto que quiera, con el que quiera trabajar y demás. Por supuesto, cada usuario podría entrar como entré yo recién, o lo que solemos hacer nosotros, esto se puede integrar perfectamente a el entorno de enseñanza y aprendizaje, el entorno virtual de enseñanza y aprendizaje que tengan desarrollado en la universidad, Moodle, Canvas, Schoology o el que quieran, vaya adentro. Fíjense, les voy a mostrar algunas cosas muy simples, simplemente para que lo vean y lo entiendan fácilmente. Les voy a mostrar este laboratorio, que es uno que a mí me gusta mucho, para los que venimos del área de la química. Este es el laboratorio remoto de ácido base. Yo acabo de pedir que me deje entrar, me está redirigiendo, estoy entrando ahora al laboratorio remoto. Tengo un tiempo para trabajar, no es ilimitado, porque estoy ocupando un equipo en este momento. Este está instalado en Costa Rica, y yo lo que voy a hacer ahora es, me voy a saltear las partes que no interesan y voy a pasar directamente a la observación. Si vemos acá, yo voy a tener dos pantallas. En esta pantalla puedo ver el aparato de titulación. Esto es una titulación ácido base y tiene colocado un electrodo de pH, así que puede medirse el pH. Y yo puedo ir controlando el añadido de gotas. Voy a pedirle que añada 50 gotas, pero podría pedirle que añada más, que añada menos. Esto está pasando ahora, estamos añadiendo gotas. El aparato es equivalente al que hay en una titulación, en cualquier curso de química analítica. Hay un agitador magnético, como podrán ver, las gotas van cayendo. Yo les salteé toda la parte de la introducción, pero les cuento, ¿no? Estamos titulando ácido cítrico con hidróxido de sodio, las concentraciones las conocemos, las podemos variar, y por supuesto esto tiene fenolftaleína, en algún momento cambiará de color cuando se alcance el punto final de la titulación. Los datos también, otra ventaja que tiene este tipo de cosas es que fíjense cómo voy construyendo el gráfico de pH en función de volumen agregado en tiempo real. Puedo descargar todos los datos, podría trabajar con los datos, puedo hacer cualquier tipo de titulación y los estudiantes van haciendo las titulaciones y van leyendo. Bueno, vamos a otra área que por ahí ustedes esto seguramente también lo trabajen en alguna de las asignaturas en la facultad. Este es quizás el laboratorio remoto más difundido. Lo que presenta este laboratorio, recuerden que esto no es una simulación, esto no es para nada una simulación. Todo esto está sucediendo a medida que yo lo pido en un laboratorio real y los datos son reales y son recogidos. Estoy pidiendo el acceso ahora a un laboratorio que se llama Laboratorio Visir. Es un laboratorio para enseñar electricidad y electrónica. Pedí una entrada básica. Tengo esta protoboard. En esta protoboard puedo armar el circuito que quiera. Por ejemplo, puedo colocar una resistencia o las puedo colocar, si quieren, en serie. ¿Sí? Coloco dos resistencias en serie. Puedo elegir un cable y cerrar el circuito. ¿Ven? Así, elijo un cable negro. Cierro el circuito acá. Armé un circuito. Perdónenme los que no vengan del campo de la física por ahí, pero esto es un circuito de resistencias, un circuito muy simple de resistencias en serie. Y puedo, por supuesto, por ejemplo, irme al multímetro, seleccionar para medir la resistencia y medir exactamente la resistencia. Cada vez que mida va a dar un valor distinto, todo va a ser diferente, porque esto es una medición real. Esto está sucediendo, ¿sí? A través de un sistema de placas paralelas que está instalado, en este caso, también en Costa Rica. ¿Ven? Acá está alojado el equipo real
donde se está realizando esta práctica. De hecho, ahí lo ven. Este es el equipo real donde adentro se generan todas las conexiones que yo indiqué en el protoboard, ¿sí? Y se mide de manera real. Bueno, y así tenemos una serie de laboratorios remotos de los más diversos. Por la especificidad de lo que se trabaja en su facultad, me gustaría mostrarles uno más, simplemente mostrárselos, porque yo no lo manejo del todo bien, porque no es mi área de expertise, pero es este laboratorio de Arduino, donde tenemos estos robots, y es un laboratorio de prueba y error, ¿sí? En este laboratorio de prueba y error, lo que se hace es los estudiantes trabajan con los códigos, le cargan el código al robot, y el robot obedece el código. Y uno ve luego si el código funcionó o no funcionó, si el robot logró seguir las líneas, chocarlo contra la pared y separarse de la línea, bueno, lo que uno haya codificado. Sí, es un laboratorio remoto tendiente a la programación, que también puede ser muy interesante. Y por supuesto, hay laboratorios remotos de todo tipo y color. Acá tenemos para mostrar uno de radioactividad, un Arduino básico de código, laboratorios de difusión y ósmosis, péndulos, planos inclinados, laboratorios de termometría, laboratorios de microscopía, laboratorios de óptica, ¿sí? Hay una gran variedad de laboratorios remotos. Bueno, vuelvo a la presentación, dejo los laboratorios remotos, después, por supuesto que a todo el que le interese esto, podemos seguir charlando al respecto, pero es un elemento importante a tener en cuenta, sobre todo en la educación superior, a la hora de diagramar, de repensar las actividades experimentales. Porque incluso el trabajo en laboratorios remotos o el trabajo en la lógica del laboratorio extendido no suplanta en absoluto la presencialidad, sino que la resignifica. A la hora de ir al laboratorio presencial, las cosas que se van a poder hacer van a ser diferentes, porque va a estar el laboratorio presencial jugando en esta sinergia de rediseño. Algunas cuestiones para seguir sumando al modelo del laboratorio extendido. El laboratorio extendido, como modelo, también propone la idea de que en una misma secuencia didáctica se trabajen distintos niveles de representación de las disciplinas científicas. Una idea de Johnston. Las disciplinas científicas se manejan en 3 niveles de representación. Macro, que es un nivel fenomenológico, submicro, que es un nivel modélico más centrado en lo cualitativo, y simbólico, que es un nivel para indicar las relaciones cuantitativas. A ver, ¿qué quiero decir con esto? En un laboratorio tradicional, en general, siempre nos estamos moviendo en el nivel macro, o nos movemos mayormente en el nivel macro. Luego, el profesor, la profesora, hace un esfuerzo para incluir los niveles submicro y simbólicos, ¿sí? En general, en una lógica más expositiva, más tradicional. En cambio, en la lógica del laboratorio extendido, cada uno de los elementos prioriza un nivel de representación. Así, por ejemplo, el laboratorio remoto trabaja a nivel macroscópico, pero las simulaciones o el laboratorio virtual a nivel submicroscópico. Y también se pueden hacer muchas otras cosas para trabajar a nivel simbólico, que tiene que ver con esto de las relaciones cuantitativas, las representaciones gráficas, las representaciones simbólicas de la química. Bueno, todas las secuencias de laboratorio extendido, de alguna manera, van incorporando distintos elementos y distintos momentos donde se van trabajando los distintos niveles de representación del mismo fenómeno. Y por supuesto, si vamos a hacer esto, hay que tener en cuenta que hace falta hacer un proceso de vigilancia, no solo epistemológica, sino también representacional. No me voy a ahondar en esto porque es muy específico, pero no quería dejar de mencionarlo. Otra cuestión a tener en cuenta es que las actividades experimentales no son todas iguales. De hecho, suelen ser muy diferentes unas a otras. Hay actividades experimentales cuyo objetivo es que el estudiante tome noción de la ocurrencia de un fenómeno natural. Ese tipo de actividades experimentales son las experiencias. Y para esto, por ejemplo, está muy bien la actividad experimental simple, que permite a los estudiantes, incluso desde su casa, tomar noción, ¿sí?, de la ocurrencia de un fenómeno natural. Luego hay ejercicios, que son actividades experimentales que promueven el aprendizaje, sobre todo de acciones motoras y de observación.
pipetear muchas veces algo, ¿sí? Aprender a observar al microscopio, muchas veces quizás lo mismo, ¿no? Está centrado en el aprendizaje de procedimientos sensoriomotores, de acción o de observación. Y luego hay investigaciones, que es cuando enfrentamos a los estudiantes en problemas más o menos abiertos que implican, bueno, la puesta en práctica de múltiples procedimientos y, en general, promueven el desarrollo de algunas competencias particulares. No solamente específicas de las titulaciones, sino también competencias básicas y generales, como pueden ser el trabajo colaborativo, la argumentación, la escritura científica, etc. Claro, estos tipos de actividades, en general, cuando uno diseña una práctica del laboratorio tradicional, va a estar priorizando una u otra de ellas. En cambio, las secuencias del laboratorio extendido, lo que se busca es que haya una representación amplia de los distintos tipos de actividades experimentales. Es decir, que en la misma secuencia, el estudiante pueda tomar noción de los fenómenos naturales a través de experiencias, pueda desarrollar procedimientos sensoriomotores de acción y de observación a través de ejercicio, y pueda desarrollar procedimientos intelectuales de reconocimiento y de control, y actitudes y valores y conceptos a través de investigaciones. Es decir, la misma secuencia va a incluir distintos tipos de actividad experimental, algo que es difícil de lograr en la aproximación tradicional en el modelo tipo receta. Algunas cuestiones. ¿Con qué colores pintamos el laboratorio extendido? ¿O qué cosas son realmente las esenciales? Bueno, cosas que no les dije hasta ahora. El laboratorio extendido viene a resolver también otro problema de la práctica tradicional de laboratorio. Porque yo les mostré recién laboratorios remotos, pero incluso nosotros mismos publicamos hace menos de un año en la revista Educación Química de la Universidad Nacional Autónoma de México un artículo donde damos a conocer que muchos profesores que han incorporado el laboratorio remoto a sus prácticas de enseñanza hacen un uso tradicional del laboratorio remoto. Les arman a sus estudiantes un protocolo tipo receta, hay un resultado esperado, hay una descontextualización de esa práctica, a pesar de que el laboratorio remoto tiene la suficiente versatilidad para poder armarse en una lógica de laboratorio extendido. El laboratorio extendido es un laboratorio narrado. Hay una narrativa transmedia, multiplataforma, encapada e inmersiva que conduce y acompaña toda la secuencia. Para decirlo en criollo, trabajamos mucho la contextualización de las actividades experimentales en un entorno narrativo, en un cuento, básicamente, donde el protagonista es el propio estudiante. Esto no es un cuento contado en texto o en palabra. Es un cuento construido a través de la transmedia, a través de la multiplataforma. Y el estudiante es el protagonista. ¿Por qué hacemos esto? ¿Cuál es la idea? Bueno, evitar que la práctica experimental sea descontextualizada, que es uno de los principales problemas. ¿Por qué? Porque el contexto es fuente de significación. Y más allá de que las prácticas experimentales puedan ser más o menos motivadoras, lo importante para los estudiantes es que entiendan y puedan construir significados asociados a esa práctica. Si no hay contexto, es muy difícil construir el significado de nada. Terminar de entender por qué es significativo algo. Porque no tengo un contexto de inserción ni donde agarrarme, no tengo puntos de anclaje. Entonces hay que ofrecer un contexto. ¿Por qué elegimos ofrecerlo narrativamente? Porque nosotros como especie, como humanidad, somos seres que conocen el mundo a través de las narraciones. Esto no lo digo yo, es la lógica bruniana básica, ¿no? Brunner propone la narración como modo de conocer el mundo. Y de hecho, nuestra especie, la humanidad, desde siempre ha conocido el mundo a través de la narración. Y nosotros, en nuestra historia evolutiva como individuos, tenemos la narración muy incorporada desde temprano como modo de conocer. Porque si no, pensemos en los cuentos que les contamos a los niños. Desde la primera infancia aprendemos a conocer el mundo a través de la narración. Entonces, es adecuada la idea, o nos parece adecuada la idea, de acercar, no, nos ha dado buenos resultados, de acercar un contexto
rico a través de una narración transmedia que permita la construcción de significado en las prácticas experimentales. Es un laboratorio poroso y de casos. ¿Por qué poroso? Bueno, claro, es poroso porque se habrán dado cuenta que yo dije que son secuencias donde aparecen distintos tipos de laboratorio, distintos tipos de estrategias, simulaciones por un lado, laboratorios remotos, etc. Hay una narrativa. Todas estas cosas que tienen como una estructura, si se quiere modular, son fáciles de mover. Es decir, si hay algún emergente, por ejemplo el COVID, que fue el gran emergente, quizás la narrativa, quizás alguna actividad experimental se pueda incorporar en la secuencia para hacer a esa secuencia un poco más porosa a la realidad o a los emergentes de los estudiantes. En este mismo sentido, como la narrativa pone al estudiante como protagonista, lo lógico también es pensar que una de las formas posibles de la narrativa es el caso, poner al estudiante a tener que resolver un caso. Ahora voy a mostrar un ejemplo particular. Es un, como decía, laboratorio modular, y por ser modular es sustentable, solidario e inclusivo. ¿Por qué sustentable? Porque una vez que uno desarrolla una secuencia en la lógica del laboratorio extendido, los módulos de esa secuencia, cada una de esas actividades, puede reutilizarse en nuevas secuencias adecuadas a contexto. ¿Por qué solidario? Porque en realidad yo no tengo que ser el autor de toda la secuencia, porque muchas de las actividades que yo incluyo en mi secuencia pueden tener como autores algún otro colega. Entonces me da la oportunidad de romper la soledad del aula para trabajar con un otro. ¿Y por qué inclusivo? Porque, bueno, como es modular y si uno tiene la suficiente sensibilidad, puede generar algún tipo de cambio en esos módulos, en ese orden, en ese esquema, para incluir la heterogeneidad propia de los cursos actuales. Y en este sentido hablo de garantizar el acceso en muchos aspectos. De hecho, nosotros que hacemos didáctica específica y trabajamos con tecnologías ahora en este momento, estamos ya incorporando desde hace rato, y ahora más fuertemente, a nuestros proyectos de investigación al equipo que se ocupa de discapacidad y accesibilidad en la Universidad de Buenos Aires, porque los laboratorios remotos y, en realidad, las secuencias de laboratorio extendido también son una posibilidad para atender la heterogeneidad. Entonces, la lógica del laboratorio extendido, desde la perspectiva de los estudiantes, aumenta los grados de libertad. Porque como las prácticas se pueden repetir, se pueden modificar, el estudiante tiene mayor libertad que en un protocolo tipo receta en el laboratorio tradicional. Esto favorece la autorregulación de los aprendizajes, porque el estudiante va a estar repitiendo, modificando y haciendo los cambios que necesite para autorregular su propio proceso. Reconoce la heterogeneidad en el estudiantado y trabaja en función de los intereses y los emergentes de los y las estudiantes. Desde la perspectiva de los profesores, redefine fuertemente el rol, porque el rol del profesor en la lógica de trabajo del laboratorio extendido es el rol del diseñador de experiencias de aprendizaje, que luego acompaña al estudiante para recorrer esas experiencias, ¿no? Esa secuencia. Permite la personalización de la enseñanza, fomenta el trabajo con otros, porque rompe la soledad del aula, esto ya lo venía diciendo, y también acerca la investigación a la realidad del aula. Esto lo voy a trabajar hacia el final. Bueno, me escucharon hablar mucho sobre esto, pero como para muestra basta un botón, ahora si me permiten déjenme contarles un caso en particular para que entiendan un poco más de qué va esto de armar secuencias en la lógica del laboratorio extendido. Les quiero contar sobre el diseño de una secuencia que hicimos en la lógica del laboratorio extendido para enseñar la unidad temática, el tópico, tensión superficial, a estudiantes del segundo año de la carrera de farmacia en el curso de física, es una segunda física. Tratemos de hacer este ejercicio. Estudiantes de farmacia, cursando una física 2, ya eso les cuesta muchas veces entender por qué hace acá la física, por qué tanto física, y un tema por ahí tan particular como es la tensión superficial, que a veces cuesta entender por qué lo tienen que estudiar en farmacia. Y déjenme contarles cómo lo hicimos. Armamos
una secuencia en la lógica del laboratorio extendido que incorporaba múltiples actividades experimentales. Primero, tuvimos que definir los objetivos de aprendizaje. Y nosotros teníamos objetivos de aprendizaje que hubo que pensarlos bien, porque ustedes saben que en la currícula universitaria no siempre están del todo definidos los objetivos de aprendizaje, menos de manera tan pormenorizada como para el tópico tensión superficial. ¿Cuáles eran mis objetivos de aprendizaje? Y además, dentro de esos objetivos de aprendizaje, encontrar cuáles de esos objetivos de aprendizaje estaban vinculados a procedimientos intelectuales o a procedimientos sensoriomotores, porque acuérdense que esos son los configuradores de la secuencia en esta lógica de trabajo. Entonces sí había algunas cosas que sabíamos. Sí sabíamos que queríamos que los estudiantes aprendan a usar el estalagmómetro, un aparato para medir la tensión superficial de líquidos, y el tensiómetro Lecomte-Dunois, que es otro aparato que también se usa para eso. Queríamos que aprendan también distintos tipos de procedimientos intelectuales con respecto al diseño experimental. Por supuesto, había procedimientos sensoriomotores de observación que queríamos que trabajaran. Hicimos toda una lista, un punteo de todos los procedimientos que queríamos que los estudiantes aprendan. Y ahí empezamos a pensar cuál era la posible secuencia. Estos procedimientos nos ayudaron a identificar los episodios, ¿sí? O las actividades que íbamos a incluir. Íbamos a incluir algunas simulaciones, porque necesitábamos trabajar los modelos de manera conceptual, es decir, el nivel submicroscópico. Íbamos a incluir algún laboratorio remoto, porque necesitábamos trabajar algunas cosas de antemano antes de venir al laboratorio para trabajar con el tensiómetro, al laboratorio Hanon, para trabajar con el tensiómetro de Lecomte o para trabajar con el estalagmómetro. Queríamos que esto esté fuertemente vinculado y desarrollar también, ya no procedimientos desarrollados por la Universidad de Buenos Aires. Lamentablemente creo, después lo puedo chequear, que es de uso exclusivo para la universidad, pero hay muchos otros. Y además, si no, esto tampoco necesita un software para hacerse, así que de ninguna manera, pero bueno, se entra con la plataforma, uno pone su contraseña, como siempre, ¿no? De la misma manera, lo hace el docente y lo hacen los estudiantes. Bien, ingresamos. Voy a administrar las simulaciones que yo tengo y les voy a mostrar la que les estoy hablando. La titulamos Alfa Pharma, un problema en gotas. Así se llamó nuestra secuencia. Alfa Pharma, un problema en gotas. Una secuencia pensada para enseñar tensión superficial a estudiantes universitarios de la carrera de farmacia. Vamos a recorrerla un poco. ¿Cómo empieza la secuencia? Las secuencias empiezan con la sensibilización. Hay que presentarles al estudiante un problema narrado donde él sea el protagonista de la resolución de ese problema. Y para resolverlo va a tener que tomar decisiones en base a actividades experimentales, y no solo actividades experimentales, sino investigaciones en sentido más amplio que él va a tener que realizar. Por ende van a aparecer experiencias en algunos momentos, ejercicios en otros, investigaciones en otros, un montón, algunas cosas en laboratorios remotos, algunas cosas en simulaciones, algunas cosas en laboratorio tradicional, otras cosas de trabajo de campo. Todo secuenciado y todo pensado. Acá dice, cuando empieza la secuencia. Alfa Pharma es un pequeño laboratorio farmacéutico. Sus fundadores son farmacéuticos de gran prestigio y muy comprometidos con la profesión. La empresa guarda íntimas relaciones con la academia y promueve la formación y el crecimiento de su personal. La dirección técnica del laboratorio está en manos de uno de los fundadores y el otro se desempeña como gerente de producción. El ambiente de trabajo de la empresa es óptimo y como la estructura es pequeña, todos los empleados se conocen y ayudan. Muchos de los productos de Alfa Pharma son presentaciones pediátricas para niños. Vamos ahí afinando el problema. Presentaciones pediátricas. Lo que obliga a todos los departamentos de la empresa a estar atentos a las necesidades de esta particular población. Entre los medicamentos más vendidos se encuentra Alfapil, un medicamento que es indicado en pacientes pediátricos que presentan episodios epilépticos. ¿Sí? Luego hay una serie de imágenes que muestran cómo es la planta, ¿sí? A los fundadores, al equipo de trabajo y el producto del que estábamos hablando. Seguimos en la narración. Fíjense esta parte.
usted es jefe o jefa, esto lo escribimos hace tiempo, hoy lo hubiéramos escrito de otra manera, pero usted es jefe de producción de Alfa Pharma. Si bien su tarea debería estar dedicada exclusivamente a la producción, como la estructura de la empresa es muy pequeña, muchas veces su gerente, fundador de la empresa, le asigna actividades especiales. El puesto de jefe de producción fue muy buscado por usted y está muy contento de tener un trabajo bien remunerado con el que puede mantener a su familia y al mismo tiempo lo incentiva a seguir formándose. O sea, fíjense que creamos un contexto donde hay una industria farmacéutica, es un contexto real, es un contexto que podría pasar para un estudiante de farmacia, es un contexto que es cercano, es un contexto significativo. Hacen medicamentos para nenes, para chiquitos, para bebés, ¿sí? Yo tengo un buen trabajo ahí, yo estudiante digo, ahí me va bien, quiero crecer. Y aparecen los problemas. Usted sabe que su gerente está a punto de retirarse y que el puesto le fue informalmente ofrecido. En esta oportunidad representa un gran crecimiento profesional. Un lunes por la mañana, su gerente le envía un mail donde lo pone al tanto que Alfapil está registrando problemas. Fíjense que hay una carpeta acá. ¿Qué hay adentro de la carpeta? El mail que recibí. El mail del gerente. Ven cómo la historia va también entrelazándose. Y no solamente va a haber mail, va a haber videos, va a haber narraciones, va a haber sonidos. Es decir, el cuento no es solamente un cuento, sino que de alguna manera se va formando a través de las multiplataformas. En el mail el gerente le cuenta cuáles son los problemas, ¿sí? Usted recuerda inmediatamente que el medicamento se indica a pacientes pediátricos con episodios epilépticos, que es el producto estrella de la compañía. Las ventas de Alfapil sostienen en gran medida la bonanza de la empresa. Usted sabe que como farmacéutico es importante dar respuesta a esta población. Jugamos acá con el deber profesional. No es solamente una cuestión de el rol dentro de la empresa, sino del rol de farmacéutico como promotor de salud. No todo lo que tiene que ver con las competencias específicas y generales de la titulación. Bueno, finalmente en el mail se le pide que investigue y se le dan una serie de documentos. Entonces ahí al estudiante, ahora les voy a acelerar un poco el cuento, el estudiante se enfrenta primero a una serie de documentos. El problema que tiene Alfapil, evidentemente, se habrán dado cuenta, tiene que ver con la tensión superficial. El estudiante va a tener acceso a toda una serie de documentos que le van a poder permitir construir el contexto. Y en la construcción de este contexto va a tener que realizar actividades experimentales. Algunas, para tomar conciencia y noción, la plataforma le va a ir sugiriendo, le va a ir algunas partes más guiado, algunas partes más solas, ¿sí? Le va a ir sugiriendo, ¿verdad?, que vaya haciendo algunas actividades experimentales, el docente puede guiarlo. Finalmente va a tener que medir, en el laboratorio presencial va a haber muestras de Alfapil para que el estudiante mida efectivamente, que era algo lo que queríamos que hiciera para promover los aprendizajes de procedimientos sensorio-motores, el coeficiente de tensión superficial del Alfapil. Para esto va a tener que calibrar el tensiómetro del Lecomte-Nui. Además de esto, antes de hacer eso, para aprender a hacer eso, va a trabajar en los laboratorios remotos, con instrumental remoto primero, luego con instrumental en el laboratorio, ¿sí? Van a tener también que realizar en su casa algunas actividades experimentales simples, ir construyendo un portafolio de todo lo que va haciendo. Pero no es solo el portafolio, que es una práctica bastante tradicional, sino que después va a volver a esta usina y va a tener que tomar decisiones fundadas en las actividades experimentales que hizo. Decisiones que tienen consecuencias. Fíjense, una vez que terminado la primera etapa, va a tener que decidir si el problema está en el procedimiento estandarizado de producción, si el problema está en cambiar el proveedor, el de los frascos goteros, si está en el frasco gotero, podría ser, o si está en el coeficiente de tensión superficial, que hay que ajustar el coeficiente. Supónganse que yo dijera que está en el SOP, ¿no? Digo que el procedimiento estandarizado está mal. Yo tenía acceso al procedimiento estandarizado. Es una respuesta incorrecta.
El procedimiento estandarizado está bien. Lo que va a pasar es que la historia, lo que va a terminar diciendo es que, bueno, básicamente que me despiden. Usted no sabe nada, esto no era así, me despiden, ¿ven? Uno dice, a ver si puedo poner seguir, ahí. No es correcto, el problema no se encuentra, usted está despedido. Bueno, fantástico. Si voy al correcto, tampoco es que hay una respuesta correcta, sino que hay varias respuestas correctas. Algunas que a la empresa le cuestan mucho dinero y otras que a la empresa le cuestan menos dinero. Algunas que solucionan el problema de manera rápida y otras que solucionan el problema de manera más lenta. La idea es encontrar también como parte del proceso que el estudiante va haciendo la respuesta óptima. Por eso es que no es un camino tampoco lineal, sino que el estudiante puede volver a revisar, tomar decisiones, revisar con los compañeros. La verdad que esta secuencia es muy interesante. En esta secuencia narrada, las actividades experimentales que el estudiante realiza en el laboratorio presencial, en el laboratorio remoto, con las simulaciones y con la actividad experimental simple, cobran otra dimensión. Porque acá sí están puestas al servicio del ejercicio profesional. Y el ejercicio profesional es una fuente de contexto permanente para las actividades de enseñanza en la universidad. Es más, en la universidad y sobre todo en los primeros años de la universidad, la descontextualización es un problema. A muchos estudiantes los primeros años de la universidad les cuesta entender por qué lo que están estudiando es de alguna manera necesario en sus futuras profesiones. Y esto pasa mucho sobre todo en las universidades que tienen ciclos, el ciclo básico, el ciclo general, donde los actores y las acciones son distintas. Entonces el laboratorio extendido en esto también opera no solamente mejorando las posibilidades de autorregulación de los aprendizajes, mejorando las posibilidades de atender a la heterogeneidad, maximizando las actividades experimentales a través de un híbrido experimental, sino que también resuelve la cuestión del contexto. Bueno, como verán, generar una secuencia en el laboratorio extendido no es una cosa sencilla, lleva su tiempo, es demandante y demás, pero nosotros lo hacemos a través de una lógica de trabajo mancomunada, donde trabajamos trabajamos en el desarrollo de secuencias de enseñanza y aprendizaje en la lógica del laboratorio extendido sostenida en una matriz de investigación basada en diseño. Este tipo de investigación basada en diseño, es una investigación participativa. ¿Por qué? Porque la hacemos con los profesores. Es decir, profesores e investigadores a la par trabajan, ¿sí?, formando en una esfera de mucha confianza, en un trabajo muy íntimo, preparando estas secuencias. Es contextual, porque esta investigación es contextual, porque esta secuencia se prepara para un contexto particular y se aplica en un contexto particular. Es pragmática, porque luego la aplicación de esta secuencia se estudia con distintos métodos, algunos cualitativos, otros cuantitativos, en distintos momentos, con distintas fuentes de datos. Tanto Usina como Lapsland ofrecen un montón de datos sobre lo que los estudiantes hicieron, es decir, el docente tiene acceso a todo lo que hicieron los estudiantes, a cada decisión tomada, a cada práctica experimental. Entonces, estudiamos profundamente la aplicación de estas secuencias, de manera pragmática. Y es iterativa, porque una vez que se estudió, se mejora, se ajusta la secuencia. Y pasan dos cosas en ese proceso, que es un proceso de análisis retrospectivo. Por un lado, se obtiene una secuencia mejorada, pero por otro lado, se obtiene mucho conocimiento original sobre el desarrollo de secuencias. Entonces, se generan principios de diseño que son aplicables a otras secuencias de enseñanza y aprendizaje, con cierto nivel de generalización que no es absoluto. ¿Y cuántas veces tenemos que hacer este ciclo? Bueno, depende. Muchas veces con aplicarlo 2 veces es suficiente, a veces hay que hacerlo 3. En general nunca lo hacemos más de 3 porque no es necesario. Las grandes cosas surgen en las primeras aplicaciones. Nosotros, por suerte, hoy tenemos un amplio recorrido, ¿sí?, con un grupo grande de investigación que está desarrollando sus secuencias, y no solo sus secuencias, sino la tecnología, los laboratorios remotos, otro tipo de cosas que podría haber, como simulaciones, que son necesarias
para poder sostener esa secuencia. Es decir, en nuestro modo de trabajo, el desarrollo de tecnología educativa no puede estar disociado del diseño didáctico de la enseñanza. Es decir, no podemos pensar en el diseño de la tecnología educativa si no pensamos en cómo la vamos a aplicar, cómo la vamos a usar, cuál es el diseño didáctico que la va a contener. No disociamos esas dos cosas. El grupo hace ambas cosas. Y tenemos la suerte de trabajar en muchos lugares. Aquí en Argentina ya está, este grupo está integrado por la Universidad de Buenos Aires, por la Universidad de Cuyo, por la Universidad Tecnológica Nacional de La Rioja, por la Universidad de Catamarca, por la Comisión Nacional de Energía Atómica, que tiene el Instituto Dan Benson, por ejemplo, y al Balseiro dentro de su órbita educativa. Y estamos trabajando, esto ya, bueno, es como un adelanto, ¿verdad? Estamos trabajando en el protocolo para incorporar a la Universidad Nacional de Río Cuarto fuertemente este consorcio que trabaja y produce todos estos materiales y toda esta tecnología. En Uruguay trabajamos con el CFE, que reúne a toda la formación docente de Uruguay, con la Universidad de Deusto en España, con la Universidad Nacional a Distancia, que tiene el laboratorio de experimentación remota que está a cargo del doctor Arguedas Matarrita, que es un socio fundamental de este proyecto, y con la empresa Labsland, que es la proveedora del sistema de gestión de laboratorios remotos, que son las interfaces que acabamos de ver. Como ven, es un trabajo que, si bien es internacional, está fuertemente pensado por contextos. Por eso trabajamos con nodos en distintos lugares que permitan atender las necesidades particulares de cada contexto. Bueno, por último, si bien es cierto, y les voy a ir dejando acá mi mail también, si bien es cierto que nosotros trabajamos en la lógica del laboratorio extendido para generar secuencias fuertemente diseñadas, basadas en investigación, me parece que lo más importante quizás no sea eso, a lo que por supuesto están convocados e invitados si lo desean, sino que algunas cuestiones del modelo del laboratorio extendido podría inspirar cambios en las propias prácticas, aunque sean pequeños, aunque sean pocos. Pero la idea de poder incorporar las dimensiones de los niveles de representación, del tipo de actividades experimentales, de los distintos recursos o elementos, me parece que es algo que valdría la pena reflexionar en todas y cada una de nuestras prácticas. Y bueno, y no los aburro más, les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Ignacio. Muy interesante, como siempre. Ahí les estaba avisando por el chat que como estamos dentro de la sala un número reducido de personas, los que quieran preguntar pueden abrir su micrófono y levantar la mano, abrir su micrófono y comenzar con las preguntas. Las personas que están en YouTube van a ir haciendo las preguntas en el chat y Marcela me las va a estar mandando acá, así que vamos a ir contestando de esa manera entre YouTube y la sala. Excelente. Bueno, se nos han quedado mudos todos los participantes. Tere, no te vemos. Ahí estamos. Sí, yo lo veo. Yo me veo y lo veo a Nacho. Sí, sí. Seré yo. Bien. Bueno, voy a empezar yo con las preguntas, me parece, porque todavía nadie se anima para romper el hielo. Un poco, vos hablaste del laboratorio extendido, Ignacio, y fue muy interesante lo que presentaste de esta secuencia de enseñanza-aprendizaje para la atención superficial. Diste un muy buen adelanto de laboratorios remotos, creo que varios se deben haber quedado con ganas de ver un poco más, pero vos hiciste bastante hincapié en la cuestión de la contextualización. Por ahí, un poco yo sabiendo lo que ya has trabajado y que has trabajado bastante con la gente de química y con
con algunas cuestiones que por ahí quedaron medias rengas, que son las de la gente de ciencias naturales, de biología. Por ahí si les podés comentar algo sobre la parte más de biología, del microscopio, o hablarles un poquito más al respecto. Perdón, que no es pregunta, Sí. sino como una sugerencia. Bueno, es cierto que tanto en el caso de las simulaciones, laboratorios virtuales y laboratorios remotos, la disponibilidad de estos recursos no es la misma según la disciplina. Eso es absolutamente cierto. De hecho, vamos a ver el caso de las simulaciones, que quizás es una tecnología un poco más difundida y que ya tiene unos años de andar corriendo. Al principio la mayoría de las simulaciones eran de física. Eran fundamentalmente simulaciones para la enseñanza de la física, así nacen también. Luego aparecen fuertemente las simulaciones para la enseñanza de la química, de las cuales crecieron un montón y hoy yo diría que prácticamente de la misma cantidad de física que química. Y luego empezaron a crecer, y ya hay varias, también simulaciones para la enseñanza de la biología. Me parece que el mismo camino va a transitar la experimentación remota en el sentido de que nace de la mano de la física, luego se incorporan algunas cuestiones de química, que todavía son pocas, y finalmente están apareciendo algunas cosas de biología. Lo que tenemos para la enseñanza de la biología hoy, para mi gusto, está muy de la mano de la biología observacional. Es decir, hay microscopios virtuales, algunos que funcionan muy bien, como el microscopio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, que se puede gestionar, o sea, es de la UBA, pero es accesible, o sea, se puede pedir los accesos y demás. Pero está centrado, como muchas otras cuestiones, lo mismo pasa con los laboratorios remotos de observación de plantas, que está centrado en lo que es la biología observacional, ¿sí? Hay pocas actividades experimentales que impliquen el control de variables en el campo de la biología hoy, en cualquiera de estas plataformas, ¿sí? En cualquiera, ya sea remoto, hay más virtual que remoto, pero siempre hay menos de las otras disciplinas. Lo que sí creo es que en los próximos, yo diría 2 o 3 años, vamos a ver un gran crecimiento de actividades remotas, de laboratorios remotos, por ejemplo, y de simulaciones en el caso de biología y de química. Me parece que hay mucha tensión porque se generen esos espacios. Bueno, vos lo sabés, Tere, nosotros tenemos grupos específicos que están trabajando en el desarrollo de laboratorios remotos en biología. Hemos elegido trabajar en biología no observacional porque sentimos que esa biología, esa necesidad de biología observacional está medianamente cubierta por algunos dispositivos que existen hoy, pero vamos a trabajar en otras cosas, ¿no? Que son procesos biológicos o biológicamente catalizados o bioquímicos que merecen determinada atención y que no están. Y en eso andamos. Lo que pasa es que yo creo que necesitamos 2 o 3 años más para ver el mismo auge que han tenido la experimentación remota en química, que por ejemplo al inicio de la pandemia ya había un camino andado en química y en química creció muchísimo la experimentación remota. Sobre todo a partir del advenimiento de los laboratorios diferidos. Yo no hablé mucho de esto, pero los laboratorios diferidos son más adecuados para la enseñanza de la química que el laboratorio en tiempo real, que es el laboratorio tradicional, el laboratorio remoto tradicional. Así que la nueva tecnología también permitió que se sume la química y va a permitir que se sume la biología al desarrollo de estas actividades. Gracias, Ignacio. Tenemos acá en el chat Gabriela Lescano, que nos pregunta cómo se accede a los laboratorios remotos, cómo puede registrarse una universidad, si son gratuitos, bueno. Bueno, los laboratorios remotos, como cualquier... A ver, pensemos en esto, primera cuestión. No son simulaciones, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en claro. ¿Y por qué digo esto? Porque como el laboratorio tradicional requieren personal que esté ahí para hacer las reparaciones, para ponerlos a funcionar, para arreglar lo que haga falta. Es decir, son equipos reales que por supuesto requieren mantenimiento, no son software. Esto hace que la posibilidad de que sean gratuitos sea ciertamente limitada. Salvando algunas empresas
que son empresas que en realidad son spin-off de universidades, como por ejemplo RexLab, que sí tiene laboratorios remotos disponibles, abiertos y demás, y algunas universidades que suelen tenerlos, se pagan especie de suscripciones. El Labsland, por ejemplo, funciona con un sistema de suscripción, como si fuera a suscribirse a Netflix, por ejemplo. Pero en la realidad es que las universidades, si forman parte de la red, por ejemplo, todas las universidades que forman parte de nuestros proyectos, y esperemos que Río Cuarto en breve, formalmente digo, acceden a través del proyecto a todos los laboratorios remotos que existen y entonces pueden utilizarlo en sus clases sin problemas dentro de la universidad. Es decir, la universidad se suscribe al proyecto, el proyecto forma parte de la Federación Lapsland y entonces se comparten todos los laboratorios remotos. De la misma manera que cuando nuestro proyecto genera un laboratorio remoto, lo comparte con todos los partners, es decir, con todos los socios a través de Lapsland. Gracias, Ignacio. Bueno, así como vos decís que esperamos, nosotros también estamos haciendo desde la gestión de la facultad, están ayudando para que seamos parte como facultad de este proyecto, de seguir generando laboratorios remotos. Tenemos otra pregunta acá en el chat, ya te la voy leyendo. Bueno, ¿cómo podemos acercar los laboratorios remotos a la educación secundaria? Y si bien nos dice que utilizan simulaciones, falta, dice, y queremos poner las experiencias también en contexto. Dice que eso es genial, gracias. La pregunta es de Guadalupe Guagnini. Bueno, el tema de las escuelas secundarias es una necesidad real. A ver, hay como distintos modelos y distintas maneras de acceder. En general, cuando la escuela sabemos de las necesidades que existen en algunas escuelas secundarias en particular. Por supuesto que hay escuelas secundarias privadas o digamos de elite que de alguna manera pueden pagar y acceder a la suscripción a cualquier laboratorio remoto. Esas escuelas existen. Nuestro compromiso como proyecto es tratar de garantizar que cualquier escuela que no tenga los recursos y quiera acceder a trabajar con laboratorios remotos, nosotros estamos comprometidos a hacer esa gestión para que puedan hacerlo. Para eso simplemente me tienen que escribir. El mail se los puse ahí al final de la presentación y nosotros con mucho gusto hacemos las gestiones para que puedan trabajar con sus estudiantes. Porque tanto nuestro proyecto como todos los que estamos asociados en esta lógica, desde las empresas hasta los proveedores, creemos en la educación como un derecho y como un valor y entonces tratamos de garantizar el acceso de distintas maneras y de distintos mecanismos, entendiendo que esto tiene costos que de alguna manera hay que cubrir, pero garantizando el acceso y no es las empresas que trabajan ofreciendo laboratorios remotos no son empresas con fines de lucro, son empresas que se autosustentan en una lógica de economía circular. Así que esto despreocúpense, que es fácil acceder para una escuela secundaria, por ejemplo, simplemente tienen que comunicarse y pueden acceder. Bueno, Ignacio, Paola Beazzoni nos dice que muy interesante la presentación, que no es una pregunta, sino un comentario, que se quedó reflexionando en algo que dijo el profesor, el enfoque sobre lo procedimental y no tanto en la construcción de significado. En ese sentido, la conceptualización de la secuencia presentada para estudiantes de farmacia le pareció excelente. Así que, bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Esto es importante. A ver, por supuesto que lo procedimental es algo importante a aprender y yo he dicho, y lo vuelvo a decir, ¿no? Que los procedimientos, tanto sensoromotores como intelectuales, son configuradores de los objetivos de aprendizaje en la lógica del laboratorio extendido. Así que fíjense la importancia que le damos a lo procedimental. Sin embargo, no puede haber desbalances. Es decir, no puede ser que el estudiante aprenda a manejar la bureta y no pueda significar qué es una titulación, para qué sirve, cuándo la voy a usar, por qué me importa, en qué situaciones de la vida profesional o simplemente en qué situaciones del análisis con conocimiento científico de la realidad la voy a poner en juego. Entonces,
hay mucho desbalance y los protocolos tipo receta fomentan ese desbalance donde la carga, insisto, está en los procedimientos. Si no pensemos, digo, cualquiera, no sé si todos aquí han tenido alguna química, vos Tere, ayúdame, que conocés más el auditorio, alguna química analítica en sus carreras de grado, ¿no? Pónganse en esa posición de estudiante de grado. Porque digo, vimos una titulación, yo les mostré recién una titulación con un laboratorio remoto. Cuando yo cursaba química analítica y era estudiante, iba a hacer las titulaciones. Yo tenía que, con la mano derecha, tomar el matraz de Erlenmeyer y hacer movimientos circulares. Y con la mano izquierda, pasando por detrás de la bureta, abrir el robinete para que caiga, hasta que el indicador cambiara de transparente a rosa imperceptible. Y si se me iba una gota más, tenía que empezar todo de nuevo porque estaba todo mal y estaba pasado. Si yo estoy con la atención, toda mi capacidad cognitiva puesta ahí, entonces no estoy construyendo significado en otro sentido. Entonces no estoy pensándome como alguien que está interpelando a la realidad para construir conocimiento. Simplemente estoy aprendiendo la manualidad, que puede ser muy valiosa y que en algunas formaciones en particular, pensemos en la escuela técnica, pensemos en la educación técnica superior, la formación en la manualidad, en lo procedimental, es fundamental, pero nunca puede ser lo único. Cuando yo marcaba el desbalance, y lo hacía también la colega recién, ese es el problema. A veces no le damos lugar a la construcción de significados. Aparte, si la práctica está absolutamente descontextualizada, ni siquiera tengo puntos de anclaje para construir esos significados. Los tengo que construir, bueno, luego en mi casa, como puedo, con mi capacidad reflexiva, leyendo de otro lado y haciendo algunas cosas que a veces funcionan muy bien, y hay estudiantes que lo logran de manera espectacular, y bueno, y hay otros que les cuesta más. Entonces acá el laboratorio extendido atiende la diversidad ofreciendo múltiples puntos de anclaje. Está silenciada. Sí, ahí me di cuenta. Bueno, un comentario de Víctor Hugo, nuestro amigo Víctor Hugo Luna de México. Dice, un verdadero reto educativo en la educación superior donde los paradigmas se deben romper en la enseñanza experimental. Gracias, Víctor Hugo. Y para Pedro de la Cruz, que nos preguntaba cuáles serían los canales de comunicación para habilitar a escuelas secundarias al acceso de laboratorio remoto, ahí le puse tu correo, sí, Nacho. Perfecto. Bueno, Paola Beazzoni, que también era quien le había gustado tu práctica de titulación. Tensión superficial, dice que ella tuvo la misma experiencia con la titulación que vos. Ahora de Ariana Garza Ortiz nos dice, el desarrollo de estas experiencias va más allá del conocimiento del docente sobre el aprendizaje de ciencias experimentales. Por ejemplo, el manejo de herramientas tecnológicas, el compromiso de la institución. ¿Qué tan habilitadas están las instituciones latinoamericanas, pregunta, para desarrollar ese tipo de experiencias? Bueno, a ver, es difícil contestar eso para toda Latinoamérica. Puedo hablar desde nuestro contexto. Por supuesto que hay cuestiones que son difíciles de alcanzar. Cuando nosotros desarrollamos la secuencia, por ejemplo, de tensión superficial, lo hacemos en un equipo de cátedra, donde hay mucho docente de dedicación exclusiva, es decir, que está dedicado, está en la cátedra todo el día. Lo hacemos desde un equipo de cátedra que trabaja con el centro de investigación al que conduce la doctora Lorenzo y al que yo pertenezco, que está trabajando en la didáctica específica. Y lo hace en una institución, como es la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, donde hay una tensión permanente por la innovación educativa y una búsqueda desde hace ya unos años, en esta unidad académica en particular, en esta Facultad de Farmacia donde yo me encuentro, de ir incorporando tecnologías permanentemente y de ir trabajando con estas tecnologías. De hecho, Usina, que era algo que yo mostré, no lo inventamos nosotros, ni siquiera se inventó para esto. A nosotros nos resultó útil a la hora de pensar
nuestra secuencia de laboratorio extendido, ¿verdad? Pero ya estaba dentro de la lógica de la universidad propuesto. De hecho, la universidad tiene un centro de innovación en pedagogía y tecnología, donde permanentemente se están desarrollando estas cosas. Y además, nuestra universidad financia la innovación con tecnología para la enseñanza a través de los proyectos UBATIC, que nosotros recibimos uno de esos proyectos el año pasado para seguir desarrollando secuencias en la lógica del laboratorio extendido y para desarrollar algunos laboratorios nuevos. Es decir, en la institución a la que yo pertenezco, que es una universidad nacional, sé que no es extensivo esto a todos los contextos, pero acá hay una matriz, digamos, de investigación en didáctica específica, de financiamiento de la gestión, de acompañamiento de los actores institucionales, que hace que esto sea posible. Quizás en instituciones como la nuestra, el mayor desafío es convencer a los decisores, ¿no? Que esto también es una cosa que a veces se torna difícil. Convencer a mi titular, convencer al director de departamento, convencer a los propios estudiantes. Porque claro que yo no les voy a decir que no. Cuando el estudiante se enfrentaba al caso de Alfa Pharma, el primer día todo fantástico, porque todo el cuentito, qué bueno, qué bárbaro. Ahora, cuando se tenían que pasar toda la noche leyendo los OPS, o al otro día venir al laboratorio a probar, y si no les daban, volvían a probar, y bueno, ya la cosa no era tan agradable. Digo, era más fácil antes, cuando yo venía, les recitaba el cuentito y después los mandaba a medir en el tensiómetro del ECOM. Era más fácil. El modelo tradicional era menos trabajoso. Lo que pasa es que los aprendizajes construidos de esta manera resultaban mucho más significativos y resultaban mejores en cantidad y en calidad, ¿sí? Entonces, bueno, a veces costó. Hoy ya está como muy instalado, no gracias a mí necesariamente, sino también reconocer el trabajo que desde hace más de 20 años se hace en el CIAEC. Bueno, puede ser un poco exagerado, más de 20, pero ya hace unos cuantos. Donde se vino instalando la idea de que incluso en facultades como las nuestras, que no tienen, la nuestra, la mía, ¿no? No tiene formación docente, porque en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA no hay ningún profesorado. Acá las titulaciones son farmacéutico, bioquímico, y bueno, hay tecnicaturas y hay una licenciatura en alimento, pero no hay formación docente. Que incluso en facultades como esta es necesario investigar en las didácticas específicas. Porque la especificidad de la educación superior, la especificidad de la formación en estas carreras y la especificidad de nuestras disciplinas requieren investigación didáctica en contexto. Entonces, bueno, todo esto fue una lucha. ¿Qué posibilidades hay de que esto se replique en Latinoamérica? Bueno, depende. En algunos lugares hay muchas, en algunos lugares hay muy pocas. Universidades latinoamericanas, como la Universidad a Distancia de Costa Rica, ha sido pionera en la experimentación remota y ha traído la experimentación remota a Latinoamérica. La Universidad de San Pablo, con el grupo de Santa Catalina, con RexLab, también ha sido pionera y ha traído la experimentación remota a estos lados. ¿Qué pasa con las escuelas medias o el nivel medio? Bueno, ahí la cosa es muy difícil de estandarizar. El acceso es mucho menor, los problemas muchas veces son menores, las políticas de acompañamiento al docente y la formación docente, en la formación docente continua, quiero decir, no la formación docente inicial, sino la formación docente continua, en las actualizaciones en tecnología educativa, actualizaciones en didáctica, no está garantizada. Yo tengo una mirada muy crítica de lo que pasa en muchos distritos del país con eso. No siempre los gobiernos ofrecen la cantidad que deberían ofrecer, y a veces ofrecen la cantidad que deberían ofrecer, pero no necesariamente de la calidad que uno esperaría. Entonces, hay como una cuestión difícil. Es una pregunta muy, muy difícil de contestar, pero para cerrarla, Tere, y darle alguna respuesta, creo que lo que funciona mejor siempre, o lo que nos ha funcionado a nosotros, por lo menos en los contextos de Latinoamérica, donde aparte, recuerden esto, nosotros estamos en un contexto, y esto no lo desatiende el laboratorio extendido, porque lo hemos tenido muy en cuenta siempre, donde la accesibilidad al Internet, a la tecnología, a los dispositivos, no está para nada garantizada. No está para nada. Salvando Uruguay, que quizás en el continente tenga un nivel de acceso que se haya logrado en los últimos años, el resto de nuestros países tiene serios problemas de acceso y de conexión, ¿sí?
Entonces, si bien estas lógicas parecerían ser muy útiles para la ruralidad, para las escuelas de frontera, para lugares lejanos, tampoco ahí está garantizada plenamente la conexión y los dispositivos necesarios, ¿sí? Entonces, lo que nos funcionó bien y la manera de solventarlo fue trabajar en red. Las redes de trabajo con las asociaciones de profesores, las redes de trabajo entre universidades, este proyecto al que cualquier institución se puede sumar, tienen que simplemente acercarse, preguntar y sumarse, es lo que nos ha dado buenos resultados, haciendo cada uno el esfuerzo que puede hacer y utilizando todo lo generado por todos. Y eso es lo que nos ha permitido, bueno, ser relativamente exitosos, por decirlo de alguna manera, en esto. Bueno, no queremos tampoco estar avanzando tanto en confianza de tomarte más tiempo del necesario. Te agradecemos mucho las respuestas y creo que como para ir dándole un cierre a lo que también preguntaban en el chat, en el YouTube, la necesidad que tenemos, y vos lo dijiste bien ahí, de construir redes de docentes, de trabajar juntos, de poder generar secuencias de enseñanza y de aprendizaje que si bien son contextualizadas para el contexto donde estamos nosotros, pueden ser modificadas de alguna manera y adaptarse a otros contextos. Entonces, toda esa experiencia y el trabajo conjunto entre docentes y investigadores nos va a ayudar. No quiere decir que todos nos tenemos que poner a hacer ya el trabajo de tensión superficial que hizo Ignacio, pero sí que conociendo trabajos como esos y como él bien lo puso en su transparencia, nos inspiran a todos. Así que agradecerte, agradecerles a las autoridades que nos han dado el espacio y que siguen trabajando para que pronto tengamos el protocolo firmado. Eso lleva sus tiempos administrativos. Le pregunto a la vicedecana si quiere dar algún cierre, algunas palabras al final. Hola Gaby, gracias por estar con nosotros también. No, bueno, la verdad que un lujo, Ignacio, muchísimas gracias. Gracias a todos los que han participado y que han podido aprovechar este espacio cortito, porque nos estamos recién como introduciendo en estos temas, pero bueno, la idea es generar instancias formativas en estos temas para profundizar, para poder estar llevando a docentes, a investigadores, estos saberes que la verdad que son muy interesantes y muy necesarios. Y bueno, simplemente agradecerles a todos. Gaby, no sé si nos querés decir algo, ya que te tenemos acá junto a Ignacio. Ya Gaby también la hemos invitado en otras oportunidades y siempre presente, así que bueno, Ignacio, muchas gracias. La verdad que por el YouTube las personas están todas muy agradecidas, felicitando, agradeciendo. Hay gente de otros países, gente que los siguen a ustedes y gente de distintos lugares de nuestro país también, así que realmente es un tema de mucho interés. Muchas gracias a todos y todos los que participaron, que lo hayan podido aprovechar. Gracias. No, gracias a vos, Macarena. Marcela. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes, me olvidé de decirles eso, hay gente de todo el país y del exterior, y yo sí me voy a tomar como un anticipo, están en danzas 2 cursos para todos los que quieran seguir aprendiendo un poco más sobre los laboratorios remotos y también sobre la enseñanza de nuestras ciencias, que ya pronto nuestra facultad está organizando. Y bueno, fines de abril y en mayo, 2 cursos para seguir aprendiendo juntos, entre todos, con el contexto, como dijo Ignacio. Así que los esperamos a todos. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Gaby, también, por darnos el lugar desde el CIAEC. Y bueno, nos vamos despidiendo y como siempre les pedimos, bueno, un fuerte aplauso para el ponente. Muchísimas gracias.
Bueno, las felicitaciones siguen llegando. Muchas gracias, Nacho. No, por favor, el agradecido soy yo. Bueno, hasta luego.